Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El sol de junio calentaba agradablemente la espalda de Julia, mientras caminaba entre hileras de lápidas de mármol y monumentos de diversas formas y colores. Caminar por el cementerio no le dio ningún placer a la mujer, pero era una triste necesidad, sin la cual Julia simplemente no podía sobrevivir. Ella, con cuidado, para no interferir con los familiares que venían a visitar a sus seres queridos fallecidos, examinó las tumbas en busca de dulces, galletas, pan y otros productos comestibles que quedaron en ellas. Algunas de las ancianas vagabundas que estaban sentadas a las puertas del cementerio reprocharon a Julia esta forma de sobrevivir. «Mira, Julia, ahora darás un paseo entre los muertos. ¿Qué pasará con tu bebé? Al fin y al cabo, esto no es bueno», le dijo Gloria, una anciana mendiga que llevaba muchos años viviendo en las calles. «Nunca se sabe quién hace qué cosas aquí por la noche, ¿verdad? Algún tipo de mal de ojo o daño se extenderá a su hijo, y luego estará adivinando por qué tiene un hijo, chillando sin cesar, como un poseído». Sin embargo, Julia, en respuesta a tales historias de terror, solo descartaba: «Oh, abuela Gloria, no tengo miedo de ningún mal de ojo. Yo estuve durante 3 años en prisión. He visto tantas cosas que yo misma puedo ahuyentar a las brujas y a los demonios, a los que quieras». Por supuesto, la joven era simplemente valiente. Si no fuera por la completa desesperanza y la falta de posibilidad de un ingreso normal, su pie nunca habría pisado esta tierra del dolor. Pero por desgracia, no tenía otra opción. Es que bajo el corazón de una mujer de 28 años, desde hace casi 7 meses, vislumbraba una nueva vida. Julia hace apenas 3 semanas había salido de la cárcel, en libertad condicional. Y el hijo que esperaba era fruto de su relación con un joven escolta. Solo ahora, la exenfermera comenzaba a comprender que si no fuera por su embarazo, no vería la libertad por mucho tiempo. La mujer recordó con qué frialdad la miró el investigador cuando ella, pálida y terriblemente cansada, tras el estrés del funeral de su marido, se vio obligada a acudir a él para ser interrogada. «Julia Solís, hemos recibido los resultados de la investigación», comenzó el policía en un tono seco y profesional, incluidas las huellas dactilares que nuestros especialistas recogieron en su casa. «¿Y qué?», la mujer preguntó con voz débil. «¿Puede decirme qué le pasó a mi esposo?». El investigador la miró, y también la comisura de su boca de repente se torció bruscamente, por lo que a Julia le pareció que se estaba riendo de ella. «No lo sabes, ¿verdad?». El investigador reconoció la pregunta con otro cuestionamiento. Bueno, si prefieres hacerte la víctima, anunciaré los resultados especialmente para ti, para que no quede ninguna duda de que mataron a tu esposo». «¿Qué?», le preguntó la joven viuda estupefacta. «Es decir, ¿cómo es que lo mataron? ¿Qué es esta tontería?». «En primer lugar, no te atrevas a levantarme la voz», le gritó al policía para intimidarla, mas golpeó ruidosamente con la palma de su mano la superficie lisa de una mesa de madera. «Y en segundo lugar, no finjas que no entiendes nada. Tu esposo, Julia Solís, fue envenenado a sangre fría. Además, ahora sabemos con certeza que usted lo hizo, porque en la jarra de la que bebió el hombre asesinado solo hay un juego de huellas dactilares. Y estos dedos le pertenecen exclusivamente a usted». La cara de Julia se puso pálida instantáneamente. Sintió que sus manos y pies se enfriaban y se le ponía la piel de gallina. A la mujer le costaba respirar, por lo que no respondió de inmediato. Le tomó varios segundos dolorosamente largos antes de decir, a través de sus labios pálidos: «Es imposible, no. Nunca le haría nada malo a mi esposo en mi vida. Yo amaba a Víctor». En respuesta, la joven viuda escuchó una risa desagradable, chirriante y ronca del investigador. «Ya sabe, señora Solís, 1 de cada 2 mujeres cuando matan a su marido dicen lo mismo que usted ahora, durante el interrogatorio. Nadie quiere admitir de inmediato que lo ha hecho. Hasta el final, esperan que se haya producido algún tipo de error en los resultados». «Pero es verdad», insistió Julia. «¿Por qué cree que fui yo quien puso el veneno en el agua? Alguien más que le hizo esto a mi esposo podría haber limpiado la jarra detrás de él. La recogí después de entrar a la oficina de Víctor». La ironía apareció en el rostro del policía. Lentamente anotó algo en su cuaderno
y luego volvió a fijar sus feos ojos de pájaro en ella. Debes haber querido apoderarte del departamento de Víctor después de su muerte. Como si nada hubiese pasado, continuó. A él le parecía que la culpabilidad de ella ya era un hecho probado. Bueno, incluso te entiendo en algunas cosas. El investigador se encogió de hombros. Un enorme apartamento de 2 pisos en un complejo residencial de élite. Una colección decente de pinturas. Naturalmente decidiste que no tenía sentido esperar a que tu marido encontrara algún amante y después de eso te regalara a un segundo plano, como resultado de lo cual, al dividir la propiedad, no recibirías ni un centavo. ¡Qué absurdo! Julia no podía soportarlo. ¿Cómo puedes inventarte conjeturas tan repugnantes? No sé nada de ningún amante. Mi esposo era un simple hombre de negocios. Vendía muebles y no tenía una plataforma petrolera. Sí, este apartamento fue de hecho lo más valioso que logró adquirir a lo largo de los años. Pero nunca me habló de un divorcio. Y aunque me lo hubiera dicho, Víctor era un hombre noble. Estoy segura de que nunca me lo habría hecho de la manera que describes. Julia comenzó a sollozar, su bufanda negra empapada de lágrimas rodando por su rostro. La mujer había venido aquí directamente del velorio. El investigador, no disimulando su desprecio, le arrojó una servilleta de papel. «Límpiate, por favor. Dios mío, todas ustedes las mujeres son actrices natas». El policía sacudió la cabeza y miró hacia algún lugar por encima de la cabeza de Julia, donde pudo ver un vidrio negro y opaco. La joven supuso que desde allí le habían dado algún tipo de señal. Aparentemente era hora de terminar con ella. Decidiste por avaricia y guiada por un rasgo exclusivamente femenino, el deseo de tener asegurado tu futuro y tomar lo que te corresponde antes de que llegue la repartición de bienes. El investigador completó con confianza su teoría. No, todo lo que me dices son hechos completamente descabellados. Julia se mantuvo firme. Y un infarto es tan conveniente. El hombre literalmente presionó a Julia, pasando sus palabras por los oídos. Aquí solo calculaste mal elegir el veneno. El médico forense sospechó de inmediato que algo andaba mal, nada más al ver el cuerpo, y ahora por fin estamos convencidos de todo. Julia sacudió la cabeza negativamente, y una vez más dijo resueltamente: «Yo no lo hice, te lo diré de nuevo, yo no maté a mi esposo». ¿No considera la versión de que podría haber sido uno de los competidores? ¿No quiere probar esa teoría? La joven viuda sintió ira y la conciencia de la injusticia que cayó sobre ella y la golpeó con un pequeño escalofrío. «Tal vez puedas enseñarnos a trabajar». El policía le volvió a gritar: «Usted misma acaba de decir que su esposo es casi un vendedor del sofá. Entonces, ¿por qué diablos debería tener competidores capaces de organizar un intento de asesinato contra él? ¿No crees que esto es de alguna manera muy bajo? ¿O qué? ¿No es el mismo nivel?» Julia frunció los labios y la fatalidad se reflejó en sus ojos. Todo ya se había decidido por ella y parecía que no tenía ninguna esperanza de salvarse. No sabía qué más decir en su defensa, por lo que de una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro del interrogador. «Llévensela», les dijo a los guardias que estaban frente a las puertas de la sala de interrogatorios. «Creo que todo está claro aquí. Hemos terminado». La policía se llevó a Julia, que resistía débilmente, y a partir de ese momento ya no vio la libertad. Primero, la mujer pasó cerca de un mes en un centro de detención preventiva, y luego un juicio rápido decidió su destino. Julia recibió 8 años de régimen general, después de lo cual fue enviada a una cárcel ubicada en el norte. La mujer no sabía que los padres de su esposo, quienes al fin y al cabo eran personas muy adineradas, odiaban tanto a su nuera que cuando le sucedió una tragedia a su hijo, ni siquiera consideraron que otras personas habían asesinado a Víctor. Estaban absolutamente seguros de que aparte de Julia, no había nadie que pudiera cometer este crimen. Por si acaso decidieron asegurarse y le dieron al investigador un soborno tan impresionante que les prometió hacer todo lo posible para que la investigación fuera en la dirección correcta para los padres de Víctor. En la cárcel, Julia lo pasó muy mal. Se sabe que las mujeres que cumplen condena por el asesinato de sus maridos a menudo son atacadas por sus camaradas muchos más autoritarias. Julia no fue una excepción, y todos los días tenía que literalmente agarrarse de la vida con los dientes, de lo contrario, habría sido pisoteada de inmediato. Una vez, un joven escolta, Roberto Fuentes, fue trasladado a la prisión de ella.
A pesar del lugar lúgubre en el que tenía que trabajar, trataba de tratar a todos los presos con amabilidad y comprensión. Las situaciones en la vida son diferentes. Solía decir el hecho de que estas mujeres llegaran aquí, fueran separadas de sus familias, es suficiente castigo para ellas. ¿Para qué empeorarlo? El nuevo guardia tenía poco más de 30 años, pero para esos años ya poseía una sabiduría considerable. Roberto le caía bien a todos, tanto a las enfermeras como a los trabajadores de la cárcel, por lo que todos soñaban en secreto con que este muchacho guapo, con una cara muy amable y bonita, les prestara atención. Por supuesto, Fuentes mantuvo el orden en la misma medida que otros acompañantes, pero nunca descortés a las mujeres, eso sí, a menos que la situación lo obligara a usar todos los métodos que estaban incluidos en la lista de sus deberes oficiales. Roberto vigilaba el taller de costura donde trabajaba Julia. Fue allí donde se vieron. Inmediatamente le tomó cariño a la mujer tranquila y modesta, aunque sus otros compañeros asustaron al tipo diciéndole: ¿no sabes que ella envió a su esposo al otro mundo? Sin embargo, a Roberto no le importaba y poco a poco empezó a cuidar un poco a Julia. O le traía un pequeño ramo de flores silvestres o le dejaba una barra de chocolate en el escritorio del taller. El jefe de la cárcel, al ver que se planeaba una aventura entre la prisionera y el escolta, a regañadientes, les permitió encontrarse a veces en la sala de visitas. Él, en un momento, estudió cuidadosamente el caso de Julia y llegó a la decepcionante conclusión de que la joven había sido hábilmente incriminada. En cuanto a Roberto, el tipo tenía una reputación de cristal y buen cerebro, por lo que el jefe de la cárcel podía confiar en él con seguridad en este asunto. «Míreme, Fuentes, por si acaso», advirtió a su empleado. «Si solo siente que ella quiere usarlo en alguno de sus propios intereses, infórmeme de inmediato». «Comprendido». «Por supuesto, espero que este amor tuyo sea real, pero aún así nunca debes perder la vigilancia. ¿Estás de acuerdo?». El joven asintió. «No se preocupe, Armando Bonilla. Julia y yo acordamos todo de antemano. Ella sabe lo que le sucederá si intenta traicionarme, pero ella es completamente diferente. Me parece que hubiésemos hecho muy buena familia con ella». Aquí Roberto no fue astuto. Realmente evocó en Julia solo los sentimientos más amables y tiernos. La prisionera se alegró de tener un verdadero protector entre los escorpiones locales. A muchos en la cárcel, por supuesto, no les gustó estas cosas e incluso intentaron incriminar a Julia para separarla de la escolta. Pero la joven viuda tampoco era de las tímidas. Aprendió a defender su derecho a la vida y al amor y trató de comportarse con dignidad entre los envidiosos presidiarios y los guardias. Roberto la ayudó lentamente en lo que pudo y luego, de alguna manera, cuando estuvieron solos, le ofreció casarse con él. Julia sintió que el calor y la ternura se extendían por su corazón. Después de todo, ni siquiera podía pensar que su relación llegaría a este momento tan emocionante. «Ya verás, Julita», le dijo Fuentes, «en cuanto nos liberen, nos iremos muy lejos de aquí. Yo también trabajo aquí por contrato». «Oh, Roberto, eres muy tonto», le respondió Julia con una sonrisa triste. «¿Sabes cuánto tiempo tengo que esperar aquí? Me dieron 8 años. Dios mío». Roberto apretó las manos de su novia con amor. «Entonces, después de todo, es posible que no tengas que hacer toda la condena. Escribe una solicitud de libertad condicional. Estoy seguro de que se terminará. Y entonces tú y yo intentaremos, ya siendo libres, comenzar una nueva vida». Julia no sabía por qué, pero quería creer en las palabras del guardia. Ya no esperaba que algún día pudiera encontrar su felicidad. Amaba a Víctor. Sí, hablando honestamente, el esposo nunca le mostró sus sentimientos en su totalidad. Vivían bien, pero sus padres, como bien sabía la joven, no la querían para nada. A pesar de que trataban de controlarse por el bien de su hijo, cada vez que venían a visitarlos era una pesadilla. Roberto era completamente diferente. Era como si estuviera hecho de la misma masa que la propia Julia, y no tenía que demostrarle. Era digna de ser llamada esposa de un hombre de negocios. Era la persona más común y al mismo tiempo el hombre más amable, honesto y confiable que había conocido en toda su vida. Sin embargo, los sueños de la joven viuda no estaban destinados a hacerse realidad. Cuando Julia estaba en su 4º año, tras las rejas, Roberto fue asesinado bruscamente por convictos. Por lo tanto, no quedó claro
si esto se debió a algunos agravios personales o si los camaradas, por lo tanto, esperaban vengarse de Julia por su felicidad. La propia Julia, al enterarse de la muerte de su novio, pensó que se volvería loca. Ella no había experimentado un dolor en el corazón tan severo, incluso después de la muerte de su primer esposo. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué me pasa todo esto?, preguntó al cielo. ¿Será que yo, como una especie de viuda negra, caminaré ahora con esta maldición toda mi vida? Ni un solo hombre a mi lado sobrevive. Con dolor, Julia quería imponerse a sí misma, pero gracias a Dios fue salvada por sus compañeros de celda, chicas en las que Solis podía confiar. Luego, mientras estaba en el puesto de primeros auxilios para un examen obligatorio, se enteró de que estaba esperando un hijo. Sus sentimientos ante esta noticia, al principio, le causaron confusión. ¿Cómo estará ella aquí ahora? ¿Y cuando nazca el niño, le será quitado? Afortunadamente, el embarazo dentro de los muros de la cárcel era en sí mismo la base para la libertad condicional. Y como el jefe de la colonia sabía que Julia y Roberto estaban saliendo, llenó todos los documentos necesarios para la futura madre sin ningún problema. Y así Julia fue liberada. Ahora, para ella, la pregunta se volvió extremadamente importante. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo empezar de nuevo la vida? La mujer ya no tenía amigos. Los pocos con los que se comunicó en el momento de su matrimonio con Víctor le dieron la espalda, tan pronto como se enteraron del arresto de Julia. La expresa no tenía padres, ya que fallecieron hace muchos años, poco antes de que su hija decidiera mudarse definitivamente a la ciudad. Julia era de un pueblo remoto, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud. La madre de la niña trabajaba en una granja local, se dedicaba a la siembra de cultivos forrajeros para el ganado, y su padre trabajaba como operador de cosechadoras. Julia, al igual que sus padres, planeó ir a trabajar a una granja después de la escuela e incluso tomó unos cursos especiales de medicina veterinaria. La niña esperaba poder tratar a los animales enfermos, ayudándolos a ellos y a su propia casa en lo económico. Sin embargo, la vida, como de costumbre, demolió bruscamente todos sus planes. Uno de los inviernos, cuando Julia tenía 20 años, su madre y su padre contrajeron una muy grave gripe y, por desgracia, no pudieron hacerle frente. Llegaron tarde al hospital, a pesar de los pedidos de Julia para acelerar el proceso. La joven entonces no era ella misma por el dolor, solo por un milagro no se infectó de sus padres, pero no sintió alegría por esto en lo absoluto. La madre y el padre de Julia murieron una semana después. Y este fue el golpe que llevó a la joven a empacar sus cosas y mudarse a la ciudad. Casi inmediatamente después del funeral, Julia comenzó a vender la casa. Después de hacer un trato, abandonó el pueblo y cerró para siempre la puerta a esta trágica parte de su pasado. Ya en la ciudad, trabajó un tiempo en una clínica veterinaria privada, donde conoció a Víctor, su futuro esposo. El empresario trajo a su pequeño pug negro, Henry, para recibir tratamiento, y a partir de ese momento comenzó una relación agradable entre los jóvenes. Luego, gradualmente, se convirtió en un romance tranquilo y luego en una boda. Ahora a Julia no le quedaba absolutamente nada a lo que pudiera engancharse. Para empezar a adaptarse de nuevo a la sociedad, una mujer embarazada no podía conseguir ni un solo trabajo normal. Después de todo, todos los empleadores pensaban que ella quería llegar a ellos únicamente gracias a un decreto, y el certificado de salida de prisión también tuvo un impacto negativo en ellos. Nadie quería involucrarse con la ex reclusa, y la marca de convicta ahora parecía estar tatuada para siempre en su frente. Debido a que la mujer no contaba con vivienda propia, al principio tuvo que pasar la noche en la calle. Un poco más tarde, Julia se enteró de la existencia de centros de ayuda especiales para mujeres que se encuentran en una situación de vida difícil. Allí podían darle de comer y siempre le permitían pasar la noche un par de días para descansar y asearse. Julia no abusó de esa ayuda, tratando de usarla solo en casos excepcionales. Sin embargo, necesitaba comenzar a adaptarse de alguna manera en la vida de libertad. Por eso decidió recolectar todo tipo de alimentos en el cementerio. Aún así, no eran tan humillantes como, por ejemplo, la misma mendicidad. La ex enfermera incluso se trazó una cierta ruta cerca del cementerio. Ya sabía dónde estaban los entierros de los más ricos. Allí siempre podía encontrar para ella y su bebé algunos platos preparados o dulces. Cada vez tomando algo sabroso de allí,
Julia recordaba invariablemente al que descansaba bajo tierra. No le importaba si era un criminal, un varón, gitano o solo un hombre rico que tuvo un accidente automovilístico o murió debido a una enfermedad maligna. Julia siempre agradecía al difunto por el hecho de que hoy no dejó que ella y su hijo por nacer murieran de hambre. Al pasar por una de las tumbas, Julia notó que debajo del banco junto a la lápida había un gran bolso de cuero. Pensamientos felices aparecieron de inmediato en la cabeza de la mujer y su estado de ánimo mejoró. Aún así, qué suerte. La vida últimamente no maltrataba mucho a la expresidiaria, por lo que encontrar la billetera perdida de alguien significaba proveerse de alimentos, por lo menos con un par de días de anticipación. Mirando a su alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca, la mujer levantó la billetera del suelo húmedo y, conteniendo la respiración, la abrió lentamente. Por desgracia, la anticipación fue reemplazada por una gran decepción. Casi no había dinero adentro, solo un par de billetes y un poco de cambio. Básicamente había varias tarjetas bancarias y algunos otros recibos. Suspirando, Julia quiso cerrar la billetera, pero luego vio en una esquina una licencia de conducir que sobresalía de un compartimento adicional. Tirando de ella, la joven embarazada sacó el documento. Había una fotografía en color a la derecha, y la cara en ella, por alguna razón, le parecía familiar a Julia. Oliverio Hernández leyó el nombre del dueño de la billetera y luego jadeó, mirando la lápida, junto a la cual encontró la billetera. La joven por un primer segundo incluso pensó que se lo había imaginado, pero no. El nombre, el apellido y la foto a la derecha coincidían completamente con el nombre del difunto, cuyo rostro severo miraba a Julia desde el monumento de mármol. «¿Qué diablos, Dios?», pensó Julia, y se santiguó 3 veces. ¿Qué pasa si este Oliverio fue enterrado hace un año? Entonces, ¿cómo podría estar su billetera aquí? ¿No fue el mismo muerto quien la dejó caer? ¿Por Dios? Todo esto es extraño de alguna forma, dijo Julia en voz alta, y una vez más examinó cuidadosamente la billetera. Así es, la billetera era casi nueva. Simplemente no podía permanecer al aire libre durante tanto tiempo. Habría sido recogida, o alguien más la habría recogido, o el dinero que yacía en ella se habría agriado hace mucho tiempo por el frío y la humedad, y se habría convertido en un desastre, como la licencia de conducir. Los recibos, al igual que los billetes, estaban absolutamente secos. Parecía que los habían recibido hace solo un par de horas. Todo esto le pareció muy inusual a Julia. Después de haber escondido la billetera en el bolsillo de su vieja chaqueta, la mujer pensó en lo que debía hacer ahora. No tenía mucho dinero, y por supuesto lo gastaría. Pero, ¿qué hacer con las tarjetas? Después de todo, no puedes quitarle nada, y si tratas de pagar con ellas en algún lugar, en una tienda, incluso si se trata de pequeñas cosas, esto puede significar un nuevo arresto para ella. Julia ya no quería ir a prisión, así que decidió no arriesgarse y dejar todo en la billetera como estaba. Sin embargo, a partir de ese momento, la joven comenzó a acercarse con más frecuencia a esa misteriosa tumba. Julia esperaba ver allí a alguno de los familiares del difunto, y un día tuvo suerte. Al ver a un hombre sentado en un banco frente a la lápida, Julia se le acercó en silencio y le preguntó: «Disculpe, ¿usted por casualidad es pariente del difunto?». El extraño, que estaba sentado de espaldas a Julia, se dio la vuelta, y luego Julia sintió recibir una descarga eléctrica. A pesar de la espesa barba y el bigote, era la misma persona, cuyo rostro estaba representado en el monumento, y cuya foto Julia encontró en ese bolso desafortunado. ¡Ay, Dios mío! La mujer embarazada se agarró el estómago. Por sorpresa, la mujer tuvo contracciones falsas, pero Julia estaba tan asustada que ahora daría a luz en el cementerio antes de tiempo, así que prefirió sentarse en un banco que estaba en una tumba cercana. La futura madre cerró los ojos con fuerza y comenzó a respirar profundamente, tratando de calmar el espasmo más fuerte en la parte inferior del abdomen. 1, 2, 3, 4. Trató de contar mientras se acariciaba el estómago. «Mujer, estás enferma». El hombre muerto corrió hacia ella, después de lo cual comenzó a acariciar suavemente a la mujer embarazada en los hombros. «Tú estás en la tumba», dijo Julia con dificultad, señalando la lápida. El hombre siguió su mirada y respondió brevemente: «Sí, pero no es en absoluto lo que piensas. Estoy perfectamente vivo. Puedes estar segura de eso. Cálmate. No está pasando nada terrible. Ahora te explicaré todo». Cuando cesaron las contracciones y Julia se sintió mejor, el desconocido barbudo
comenzó su relato. Tuve que fingir mi propia muerte, porque simplemente no tenía otra opción. Querían matarme. Julio mira al hombre con los ojos muy abiertos. ¿Matarte? ¿Pero quién? Mi madrastra y mi medio hermano, explicó Oliverio. Después de la muerte de mi padre, ellos como pirañas olieron la sangre del dinero y decidieron apoderarse de todos los bienes de mi padre. Después de haberme matado antes, aunque fui adoptado por mis padres, mi papá siempre me consideró suyo. Además, soy 3 años mayor que Juan. Este año cumplo 35 años, lo que significa que todas las riendas de la empresa de mi padre deberían haberme pasado a mí. Vaya, dijo Julia, qué gente tan terrible. Ni lo digas. Hernández asintió con la cabeza. Esta era una verdadera conspiración. Todo comenzó con el hecho de que Olivia sobornó a uno de los conductores y cortaron el sistema de frenos del automóvil. Tuvo un accidente, pero milagrosamente logró salir del auto antes de que explotara. Julia se llevó las manos a la cara y susurró: «Dios mío». Pero aún no era el final. Continuó tranquilamente Oliverio. La siguiente vez fui atacado en un callejón oscuro, no lejos de mi trabajo. El asesino me apuñaló 2 veces. Como prueba de la veracidad de sus palabras, el hombre se subió la camisa y le mostró a Julia 2 largas y ásperas cicatrices, enrojeciendo a un par de centímetros de su corazón. «Dios te ha bendecido», él comentó brevemente. Julia solo se quedó callada. Definitivamente no esperaba ver esto. «Sí, eres un verdadero afortunado», le dijo ella. «Naciste con suerte, no de otra manera. Espero que mi padre sea quien me esté cuidando desde allá». Oliverio señaló hacia el cielo. De lo contrario, habría estado enterrado bajo tierra durante mucho tiempo. El joven empresario señaló a la muchacha su propio monumento. «No esperé a una tercera vez. Hizo que pareciera que mi auto se cayó de un puente al río mientras estaba en camino a hacer un trato importante. Por supuesto, tuve que pagar mucho por un certificado falso y un examen del automóvil, pero lo importante es que mi truco fue un éxito. Olivia y Juan, mi madrastra y mi hermano, piensan que ya no estoy vivo. Esto hará que bajen la guardia por un tiempo, hasta que sepa qué hacer a continuación». Oliverio sonrió con tristeza a Julia. «Así que no tengas miedo. No hay nadie allí. El ataúd está vacío. Soy el más vivo de todos, cuyas fotografías ves en las lápidas». Julia se arrugó un poco y luego se decidió y le devolvió la billetera al propietario legítimo. «Disculpe, cuando lo encontré inmediatamente pensé que algo no encajaba aquí. Había una foto reciente en la billetera y en la tumba, así que decidí seguir su tumba. Perdóneme». «Sí, no pasa nada». Oliverio simplemente le respondió y aceptó la billetera con gratitud. «Solo vengo aquí por un capricho. Me miro a mí mismo y cada vez que pienso solo un poco más, y de hecho estaría allí. Esto me ayuda a levantarme todos los días con el pensamiento de que debo hacer justicia y evitar que mis familiares se apoderen de los negocios de mi padre». Julia miró atentamente a Oliverio Hernández y luego asintió con simpatía hacia él. «Lo entiendo, créame, pero es imposible llevarlo ante la justicia». Oliverio, en lugar de responder, sacudió la cabeza con tristeza. «Pruebas. Es muy difícil conseguirlas, porque todas las pruebas contra Olivia y Juan solo son circunstanciales. Esta pareja es muy lista. En todos lados juegan a lo seguro, solo para que no caigan sospechas sobre ellos». Julia entendió muy bien los sentimientos del joven rico. Después de todo, ella misma no hace mucho tiempo se enfrentó a la arbitrariedad, cuando por el dinero y la hostilidad general están listos para poner literalmente a otra persona en una jaula, borrando para siempre cualquier mención de su vida. Víctor, su esposo, también tenía activos en efectivo y su empresa se consideraba bastante exitosa. Él mismo le dijo poco antes de su muerte que la empresa finalmente había comenzado a generar buenas ganancias y luego fue envenenado y toda la culpa recayó sobre ella. ¿Dónde había ido a parar todo el dinero y los activos de la empresa eran un misterio irresoluble para Julia? Pero como creía la joven, probablemente fueron tomados por los padres del propio Víctor, que no querían compartir nada con la nueva envenenadora. Julia le contó su historia a Oliverio y él trató con sincera simpatía y comprensión. De repente, una luz extraña, un poco astuta, brilló en sus ojos. «Julia, ¿y si te ofrezco una cosa en la que puedes ganar buen dinero? ¿Cómo lo ves?» Julia estaba un poco preocupada. «Depende, ¿de qué se trata?» El empresario sonrió. «No te preocupes, nada ilegal. Te pagaré y me ayudarás a poner a mi hermano y a mi madrastra contra la pared». «Pero, ¿cómo puedo ayudarte con eso?» Julia no entendía.
No tengo absolutamente nada que ver con tu familia. Oliverio negó con la cabeza. Tu tarea será colarte en la casa de mi madrastra, bajo la apariencia de una sirvienta, y recolectar evidencia comprometedora sobre ellos y mi hermano. Sé que tienen documentos en su caja fuerte, tal vez fotografías que pueden considerarse evidencia directa de su culpabilidad. No puedo decir sin fundamento, pero me parece que mi padre tampoco murió por su propia muerte. Julia miró al hombre con asombro y sintió lentamente. Bueno, pero incluso si voy donde ellos y les digo que quiero trabajar para ellos, no es un hecho que me contraten. ¿Una embarazada en el 7º mes? Si fijas el precio más bajo, con gusto te contratarán. La tranquilizó Oliverio. Me enteré que su última criada acababa de renunciar. Estas son personas muy codiciosas. No están dispuestas a pagar mucho, por lo que el personal los deja constantemente. Pensando correctamente, Julia estuvo de acuerdo. No tenía nada que perder, y ahora solo un techo sobre su cabeza y comida, y puede ayudar a una buena persona. Todavía podía trabajar bastante, por lo que era de esperar que los familiares de Oliverio la aceptaran en casa sin hacerle demasiadas preguntas. La joven no pensaba contarle sobre sus antecedentes penales. Al llegar a la dirección indicada, Julia vio una gran casa de 2 pisos frente a ella, rodeada en todo el perímetro, con una alta cerca de piedra. Habiendo explicado a los guardias para qué había venido, la mujer entró a la casa, donde la llevaron a la oficina de Olivia Landaverde, la madrastra de Oliverio. Una mujer alta y delgada, de poco más de 40 años, parecía mirar a cualquier parte durante su conversación con Julia, pero no a la propia mujer. La forma de su conversación despertó en la joven embarazada un único deseo: huir de aquí lo más rápido posible. La dueña de esta propiedad elegante se comportó con mucha arrogancia, pero Julia recordó que le había prometido a Oliverio que lo ayudaría, por lo que no tuvo más remedio que aceptar el hecho de que probablemente la sangre fría le fluía por las venas de la madrastra de su nuevo conocido. ¿Estás segura de que puedes seguir todas las reglas de mi casa?, Olivia Landaverde le preguntó al final de la entrevista. Tenga en cuenta que no tengo ningún deseo de pagarle a ningún holgazán, y además no podrá salir de la mansión más una vez por semana. ¿Te conviene? Aquí Olivia miró a Julia directamente a los ojos, y la pobre mujer embarazada sintió un temblor desagradable que se extendió por todo su cuerpo en un instante. Los ojos negros de la viuda rica le recordaron la mirada de una serpiente venenosa. Una palabra u objeción equivocada y todo su plan con Oliverio se iría por el desagüe. Sí, dijo Julia rápidamente. Sí, me queda bien. De todos modos no tengo parientes en la ciudad, así que... Bueno, eso es estupendo, dijo como si Olivia acuñara cada palabra. Los detalles de su vida personal no me interesan, por lo que a partir de mañana podrá empezar a desempeñar sus funciones. Y recuerde, a menos que mi hijo o yo sintamos que está siendo incompetente o está haciendo un mal trabajo. La madrastra de Oliverio volvió a premiar a la joven con una mirada penetrante. Saldrás volando de aquí más rápido de lo que puedo decirle ataca a mi perro. ¿Todo quedó claro? Julia agitó sus ojos grandes y brillantes con confusión. Podría ser que esta zorra estaba lista para desatar perros guardianes sobre las criadas solo por desobediencia. En voz alta, todo lo que pudo decir fue: ciertamente, más que eso, Olivia Landaverde. Prometo que trabajaré en silencio y con diligencia, todo como usted desea. La dueña de la casa asintió, y el guardia, que había estado parado cerca de la puerta todo este tiempo, condujo a la joven hasta la criada principal, quien ya le había explicado a Julia qué era exactamente lo que tenía que hacer en esa mansión. Para Julia se extendieron jornadas laborales grises. Oliverio tenía razón cuando decía que su madrastra y su medio hermano tenían un genio terrible. Literalmente, penetraban a todos los sirvientes con sus miradas, sospechando constantemente de ociosidad o pereza. Varias veces, Julia escuchó cómo Olivia Landaverde, con un placer no disimulado, insultaba a otras sirvientas, pero hasta ahora todos estaban satisfechos con su trabajo. Juan Hernández resultó ser un joven guapo, pero muy escurridizo. Al ver que le gustaban las buenas bebidas, pero no le gustaba trabajar duro, de vez en cuando, la madre regañaba a su hijo con disgusto por las obligaciones de trabajo incumplida, pero él solo se reía. Parecía que él mismo no consideraba particularmente la autoridad de su madre. Mamá, cálmate, por favor. Esta empresa no va a ninguna parte. Ahora los machacaremos. Una semana más y ellos mismos traerán todos los contratos para que los firmemos. También los pondrán en un platillo con un borde azul. No es rentable para ellos perder un interés tan grande.
Juan, eres tú. Vuelve en sí, por fin. Furiosa en respuesta, le dijo Olivia Landaverde. Te lo dije claramente. Debes tener mucho cuidado con estos socios. No son tan simples como quieren parecer. Además, también cooperan con los chinos. En cualquier momento la situación se puede reproducir y entonces ya estaremos en una gran pérdida. Honestamente, a veces me parece que no estás interesado en nada, excepto en estas fiestas tuyas y un sinfín de alcohol. En lugar de responder, el joven levantó triunfalmente un vaso de whisky frente a su madre, el cual no soltó durante todo el tiempo de su conversación. Afortunadamente, papá nos dejó mucho dinero, dijo Juan soñadoramente. Solo piensa, perderemos algo de dinero en este trato, luego aparecerá otro. Lo importante es que ahora somos infinitamente ricos, madre, y nadie más lleva la cuenta de nuestros gastos. Juan tomó un sorbo de alcohol, y la cara de su madre se retorció con disgusto. Dios, qué sinvergüenza eres, dijo lentamente. Si tan solo te avergonzaras de ver frente a tu madre. Aún no son ni las 12. El hijo le respondió a Olivia Landaverde, algo desagradable, porque inmediatamente después se escuchó un sonido distinto de una bofetada. Obviamente, la compostura de la madrastra de Oliverio aún se resquebrajó. Sí, bueno, qué familia, pensó Julia, limpiando cuidadosamente las viejas figuritas de bronce en una gran mesa de roble. No parecen estar interesados en otra cosa que no sea el dinero. Hijo, mira, él venderá a su propia madre, si le prometen una suma sólida por eso. De lo contrario, a excepción de estas escenas tan desagradables, la madrastra y su hijo se comportan bastante bien con Julia, tal vez porque estaba embarazada, o tal vez porque no les dio ninguna razón. Los Landaverde no ofendieron a Julia, pero nunca se animaron, creyendo que si el trabajo de la criada se hacía a nivel más ideal, entonces debería ser así. Cuando Julia, un mes después, vio su salario, ni siquiera supo cómo reaccionar. Una cantidad tan modesta que la doncella embarazada definitivamente no esperaba ver. Ella, por supuesto, nombró el umbral mínimo de su salario durante el empleo, como le enseñó Oliverio, pero aún esperaba que los empleadores todavía tuviesen al menos algunos restos de conciencia. Resulta que no. Es bueno que el propio Oliverio haya transferido una buena cantidad de dinero a la cuenta de la mujer, que se abrió especialmente para este propósito. Gracias a esto, por primera vez durante su embarazo, Julia pudo comprar las vitaminas y frutas que necesitaba. El hombre cumplió su promesa y ahora esperaba lo mismo de Julia, pero ella aún no tenía nada que complacer al joven empresario. En el mes en que la joven trabajó en la casa de la madrastra, Olivia logró notar a una persona interesante allí. Era una muchacha, hermosa y divertida, con una larga cascada de cabello dorado que descendía por su esbelta espalda hasta la cintura. El nombre de la muchacha era Leticia, y se la consideraba la novia del hijo del dueño, Juan. El joven, como Julia, lograron notar que a menudo comenzaba a pelear con su madre por ella. La nueva amante de su hijo reclamó el título de su esposa, y a Olivia Landaverde realmente no le gustó esto, que planeaba encontrarle a alguien mucho más rentable y aristocrática para su partido Juancito. El propio Juan estaba muy decidido, e incluso declaró su amor con un anillo maravilloso y terriblemente caro, con un enorme diamante rosa. Cuando su madre se enteró de un uso tan inapropiado de los fondos de los padres, resultó que Juan retiró dinero de una cuenta especial del padre. Ella simplemente explotó, provocando un verdadero escándalo para su hijo. Lo más desagradable es que esta Leticia, en el momento de la pelea, también estaba en su casa y podía escuchar perfectamente cómo la futura suegra regañaba a su prometido y a la muchacha misma, como dicen, a plena luz del día. No puedo creer que hayas decidido casarte con esta cualquiera. Mírala con cuidado. Si te duermes te quitará todo tu dinero. Agitando furiosamente el aire con los puños, Olivia Landaverde le gritó a su hijo. ¿Qué sabes de Leticia, mamá? Juan le gritó en respuesta. Esta es la chica más hermosa, inteligente y encantadora que he conocido. Ciertamente nos casaremos en un par de meses, y no interferirás con nosotros en esto. ¡Sobre mi cadáver!, gritó fuertemente la dueña de la mansión, y rápidamente salió de la casa, no queriendo continuar con esta conversación. En el umbral se demoró un rato, y dándose la vuelta, le gritó a su hijo, agitando en el aire su bolso de diseño en miniatura. Escúchame, Juan. Si tan solo descubro que tú y esta basura se han presentado en la oficina de registro, los privaré de todo, de toda la herencia. ¿Me escuchas? Solo inténtalo, vieja bruja, le respondió de la misma manera viciosa el hijo. Una segunda vez tu truco no funcionará. Yo no soy tu padre, no me voy a dar por vencido así por así. El joven no terminó, se interrumpió.
vio como varias personas del personal de la casa, entre ellas el ama de llaves, la cocinera y la misma Julia, lo miraban con no disimulada curiosidad. ¿Qué están mirando, sirvientes?, gruñó mirándolos. ¿Quieren que los despida a todos? Pues váyanse al trabajo, antes de que los eche a todos a la calle. Los trabajadores inmediatamente bajaron los ojos avergonzados y se apresuraron a dispersarse cada uno a su propio negocio. Julia notó cómo aparecían manchas rojas en la cara del hijo del joven, tan pronto como tuvo que recordarle acerca de su padre. La mujer se dio cuenta de que allí se escondía algún tipo de mal secreto, tal vez solo lo relacionado con los documentos que la criada debía encontrar. En ese momento, alguien llamó a la chica en voz baja. Se dio la vuelta y vio a la novia de Juan frente a ella. La rubia, con una leve sonrisa, se acercó a Julia y le señaló a la joven su barriga, que sobresalía por debajo del uniforme. ¿No es dañino para tu niño escuchar tales conversaciones? Ella casi cantó. Por cierto, una criada que escucha a escondidas es la cosa más vulgar y fea que solo puede haber en una casa de personas respetadas. ¿Qué estás husmeando por aquí, me pregunto? Julia miró los hermosos ojos verdes oscuros de Leticia y no supo qué responderle. En ese momento la mujer embarazada solo notó que el rostro de esta joven en algún lugar le parecía familiar, pero Julia no podía recordar dónde exactamente la había visto. No escuché nada a escondidas en absoluto. La criada finalmente le respondió. Olivia Landaverde me pidió que limpiara el pasillo del primer piso, así que bajé. Leticia la miró con desconfianza y sin dejar de sonreír agregó. Bueno, está bien. Mejor agite el trapo, señora doncella. De lo contrario, le contaré todo a mi prometido y luego te encontrarás en la calle, junto con tu hijo bastardo. Y esto en el mejor de los casos. La muchacha la miró de tal manera que Julia no tuvo dudas de que esta belleza sería una valiosa adición a la familia de demonios ricos locales. Un par de días después, la suerte le sonrió a la joven. Estaba limpiando la oficina de Juan y vio que una pequeña caja fuerte en la que se guardaban todos los documentos importantes estaba abierta, mientras que su dueño estaba en alguna parte fuera. Sin perder tiempo, Julia miró allí y rápidamente fotografió todos los documentos que logró recoger en su teléfono. Entre otras cosas, se encontró con 2 certificados de defunción a la vez y ambos estaban a nombre del padre de Oliverio. Pero los resultados de las conclusiones en ellos fueron completamente diferentes. Dios mío, susurró la criada para sí misma, pero tenía razón. Tan pronto como la niña tuvo tiempo de terminar de fotografiar, Juan irrumpió en la oficina y abrazó a su amante. Julia solo tuvo tiempo de agarrar un batidor y saltar de regreso a una gran estantería, después de lo cual simuló estar fregando intensamente algún tipo de suciedad en uno de sus estantes. Los amantes, al parecer, no notaron a la limpiadora en absoluto. Se besaron y abrazaron apasionadamente, y luego Juan, para gran asombro y vergüenza de Julia, agarró a su Leticia por los brazos y la puso sobre un amplio escritorio, sin dejar de besarla, besos en la cara y en el cuello de ella. Julia no sabía qué hacer. Con mucho gusto habría querido que se la tragara la tierra, pero temía que si intentaba irse abiertamente, esto solo causaría aún más enojo por parte del joven rico. Entonces la muchacha escuchó a Leticia decirle apasionadamente al novio: ¿Tienes vino, Juancito? Tomemos un trago. Celebremos nuestro compromiso sin esta serpiente. Tu mami. Juan, en lugar de defender a su madre, solo se rió maliciosamente y al mismo tiempo con alegría. Aparentemente, él tenía la misma opinión sobre Olivia Landaverde, o fue la propia Leticia quien puso a su hijo en contra de su madre. Por supuesto, cariño. Ahora traeré una botella. Pero por ahora te llevas las copas. Julia literalmente presionó su cara contra el armario, esperando que no la notaran. Leticia, habiendo sacado los vasos del armario, miró rápidamente a su alrededor. En ese momento, la sirvienta alzó accidentalmente la vista y en el espejo de la puerta de cristal alcanzó a ver cómo la novia del rico echaba una especie de polvo blanco en su copa. «Déjame servirte yo misma», ronroneó la belleza, y apartando la atención de Juan de la botella y escondiendo la copa detrás de su espalda, rápidamente vertió alcohol en el último, llenándolo casi hasta el borde. Después de eso, con una sonrisa que ardía de pasión, le sirvió una copa a su prometido. «Toma», dijo, y siguió sosteniendo la atención de Juan. «Quiero que tú y yo bebamos hasta el fondo». La muchacha tomó su propio vino de las manos del joven. «Por nuestro amor», susurró Juan en sus labios, «nada nos separará jamás, hasta la muerte».
Hasta la muerte, repitió Leticia, y llevó la bebida envenenada a sus labios. Y ahora, en ese mismo momento, la conciencia de Julia pareció iluminarse con un relámpago. Recordaba dónde había visto a esta Leticia antes. Una vez, hace mucho tiempo, fue a trabajar con su esposo Víctor y vio a una recepción frente a su oficina, en la cual estaba sentada una hermosa muchacha rubia. Esta era Leticia. La belleza trabajaba como secretaria de su esposo y al mismo tiempo, aparentemente, trabajaba en las artes oscuras. Engañaba a hombres ricos y luego, después de extraerles cantidades decentes de dinero, los mataba. Aunque Juan fue extremadamente desagradable con Julia, no merecía una muerte tan terrible. Girándose bruscamente, Julia arrojó un trapo a Leticia, con el que hasta ese momento había limpiado el polvo, y cuando la indiosa belleza, por indignación, perdió la vigilancia por un momento, Julia, con un rápido movimiento, golpeó al maldito vidrio fuera de sus manos. «¡No bebas! ¡No bebas!», gritó a Juan. «No bebas nada de lo que te dé, de lo contrario morirás». Juan la miró con ojos asombrados, mientras que Leticia miraba a la criada embarazada, con odio no disimulado. Parecía alegrarse de incinerar a la exprisionera con una mirada, pero en cambio prefirió arrojarse sobre el hombro de Juan y decir con voz llorosa: «Juan, tengo miedo. ¿Quién es esta loca?». Julia se sorprendió a la rapidez con que la ira y el odio en su rostro fueron reemplazadas por el miedo y la adoración imaginaria en relación a su rico prometido. El hermanastro Oliverio continuó mirando a la criada con una mirada penetrante, en la que ahora, en lugar de asombro, se leía franco desprecio y molestia. «¿Qué ha pasado ahora?», preguntó estrictamente. «¿Cómo quieres que se entienda tu acto? Había veneno en ese vaso», se apresuró a decir Julia. «Yo misma vi cómo lo puso allí mientras servía vino. Esa mujer quería envenenarte». «¿Qué?», exclamó Juan. «Estás loca. Leticia y yo estamos comprometidos. Ella es mi novia. ¿Cuál es el punto de envenenarme?». El joven rico miró esperanzado a la belleza. Al principio, una sombra de pánico cruzó el rostro de Leticia, pero luego sonrió con ironía e indignación. «¡Qué absurdo! No le vas a creer, cariño, ¿verdad? Sí, ella solo está celosa de que tú y yo tengamos sentimientos tan fuertes, tanto amor». Su marido seguro la dejó de inmediato, tan pronto como descubrió que se convertiría en papá. Leticia sonrió con descaro y miró en dirección a la criada. ¿Qué puede responder a esto? Julia, aunque ofendida hasta lo más profundo de su alma, no tenía derecho a rendirse. El sentido de la justicia en la ex reclusa resultó ser más fuerte. La criada se enderezó y sin miedo miró a los ojos primero a Juan y luego a su villana novia. «Sí, simplemente no pude imaginar con quién quiere hacer su vida, señor Hernández», dijo con voz helada. «Esta mujer puede ser culpable de la muerte de mi esposo y de que mi propio destino esté roto para siempre». Después de eso, Julia le contó a Juan cómo fue acusada la muerte de su esposo, cómo la enviaron a prisión y cómo ahora tiene que trabajar de pie todo el día, solo para que ella y su bebé, por nacer, tengan la oportunidad de comer y duerman en una cama caliente y seca, no en la calle. Al escuchar todo esto, el medio hermano de Oliverio quedó impactado hasta la médula. Dirigiéndose a su amada, le preguntó lentamente: «Leticia, ¿es verdad? ¿De verdad querías matarme?». A la rubia le temblaron los labios. Empezó a acariciar con insistencia el brazo de Juan y sus ojos se movían de un lado a otro. «Bueno, ¿qué te pasa, Juancito?». «Pues claro que no. Tal vez algo le pareció, por lo que se asustó. Está embarazada. Las hormonas están ahí y todo eso. ¿De verdad crees en una criada y no en mí? ¿Tu amor, Juan?». Hernández Jr. miró en silencio a Leticia, pero de ninguna manera era afecto y amor lo que brillaba en sus ojos. Era difícil de creer, pero Juan finalmente reconoció la mentira en las palabras de su bella novia. «Si todo esto no es cierto, entonces ¿por qué estás temblando tanto, Leticia? ¿Qué tienes miedo de que esta mujer le cuente todo a la policía?». Leticia retrocedió lentamente hasta la pared, hasta que Juan se cernió sobre ella, como el moro de Shakespeare. «Admítelo, querías envenenarme». De repente, Juan golpeó la pared que estaba junto a su novia con todas sus fuerzas. Su puño pasó a unos milímetros de su rostro, lo que hizo que Leticia no pudiera soportarlo más y con miedo gritó: «Sí, sí quería envenenarte». Volvió a chillar, como un ratón presionado por una ratonera. En los ojos vidriosos del joven rico solo se leyó una pregunta: «¿Por qué? ¿Para qué, Leticia? Te hubiese dado lo que quisieras». Leticia, cuyos ojos estaban llenos de horror y lágrimas, en sentido literal, se arrodilló frente a Juan y comenzó a rogarle:
Juancito, querido, bueno, perdóname, aquí estoy, soy una estúpida. Pero no pasó nada, ¿verdad? Éramos tan felices juntos. ¿De verdad vas a destruirlo todo por un estúpido malentendido? Ella se aferró a su mano con lo último que le quedaba de fuerza. Pero cuando el joven se volvió a ella, Julia solo pudo ver disgusto y dolor en su rostro. Parece que realmente tenía fuertes sentimientos por esta envenenadora y no estaba listo para aceptar el hecho de que ella simplemente lo usó para sus propios fines egoístas. «Sal de aquí», dijo en voz baja, apartando sus manos, como si ahora no fuera más que un insecto obsesivo para él. «Sal de mi casa, no quiero verte otra vez». La novia luchó por ponerse de pie, deslizándose sobre sus tacones altos. Su rostro con el maquillaje corrido encima ya no se veía tan seductor y hermoso. Mirándolo por última vez, Leticia salió corriendo de la oficina, y después de eso, Julia escuchó el ruido de sus tacones en las escaleras que conducían al primer piso. La bastarda huyó, pero Julia todavía tenía un sentimiento desagradable en su alma. La mujer sentía que esta víbora podría ser culpable de la muerte de su esposo. Sin embargo, Julia no tenía pruebas, salvo pruebas indirectas de culpabilidad, y esto molestaba aún más a la ex prisionera. «Gracias por abrirme los ojos», le agradeció Juan. Esta chica realmente me fascinaba. Yo la seguía a todas partes como si estuviese bajo hipnosis. «No hay de qué», respondió Julia, e involuntariamente hizo una mueca. En ese momento, sintió que el bebé empujaba dentro de ella. Aún hace 8 meses ya es un plazo considerable. Al ver que la criada no se encontraba bien, el joven rico la dejó ir a su habitación por un tiempo para que pudiese descansar y luego continuar con su trabajo. En esto, toda su gratitud terminó. Ha pasado una semana desde el incidente con Leticia, pero la disposición de Juan no ha cambiado y en lo material todo sigue igual. Muy pronto el joven rico nuevamente comenzó a comportarse con tanta altivez como antes y simplemente le dijo a su madre que él y su amante se habían separado. Olivia Landaverde se alegró, aunque no lo demostró. A partir de ese momento, logró por un tiempo sumergir a su hijo en el trabajo duro, con la empresa de su padre. Julia, más tarde, siguió pensando que de hecho había salvado a otro sinvergüenza, ya que la codicia de Hernández no había desaparecido. Parecía que sobrevivió al episodio con el envenenamiento fallido, como un mal sueño después del cual se sacudió y continuó con su estilo de vida habitual. Un par de días después, Julia tuvo otro día libre. Ella y Oliverio acordaron reunirse en el mismo lugar que la última vez, en el cementerio, junto a la tumba vacía del joven empresario. Oliverio creía que sería más seguro para todos, y a Julia no le importaba. Ella, después de todo, no solo tenía que pensar en sí misma. Cuando la mucama le entregó al empresario todas las fotografías que logró tomar en la oficina de su medio hermano y le contó la historia con Leticia, Oliverio se sorprendió bastante. ¿Quién hubiese pensado que nuestros asuntos resultarían estar tan inesperadamente conectados? Negó con la cabeza y luego le prometió a Julia: «No te preocupes, definitivamente llevaremos a este asesino ante la justicia. ¿Quién sabe si ella trabajó para tu esposa? Puede resultar que fue ella quien acudió poco antes de su muerte». «¿Estás diciendo que todo el dinero de tu marido desapareció después de que fueras encarcelada?» «Así es», asintió la mujer. Pregunté específicamente entonces a mi segundo prometido, el escolta. Prometió verificar todo a través de sus amigos, expertos en el campo del derecho económico. Al final le aseguraron que la empresa de mi marido parecía haber desaparecido de la noche a la mañana, disuelta. Todas las cuentas estaban vacías. Oliverio le prometió a la mujer que investigaría este tema, y una vez más, después de estudiar cuidadosamente las fotografías de los documentos, le llamaron la atención 2 conclusiones diferentes sobre la muerte de su padre. «Sabes, Julia», dijo por fin, «si no fuera por ti, nunca habría podido probar la participación de familiares en la muerte de mi padre. Gracias por tu ayuda. Creo que es hora de que salga de las sombras. Espero que todo te salga bien, Oliverio». Julia le deseó buena suerte. Estas personas merecen enfrentar la ley cara a cara. Mientras trabajaba para ellos, estaba convencida de que harían cualquier cosa por su propio beneficio. Habiendo impreso fotografías de los papeles como evidencia, Oliverio los acompañó a la policía, donde explicó su situación en detalle. Los investigadores, por supuesto, estaban bastante sorprendidos por el giro tan sorprendente de un caso cerrado hace mucho tiempo, pero decidieron ayudar al joven empresario, especialmente porque gracias a la información sobre Leticia, tenían una pista en otro caso muy delicado.
Al día siguiente, Oliverio, bien afeitado, recortado y con un traje de negocios nuevo, condujo hasta la casa de su madrastra en su reluciente automóvil extranjero. Los guardias, al ver al hombre muerto que había regresado del otro mundo, casi se desmayaron. Pero el hombre pudo convencerlos de que estaba completamente vivo, hecho de carne y hueso, y necesitaba hablar urgentemente con Olivia Landaverde y Juan, una mujer delgada, con un traje de 3 piezas color esmeralda, que estaba sentada en ese momento en su escritorio. Pensó que había oído mal cuando le informaron quién exactamente había llegado a su casa. La madrastra pensó que debía ser algún loco que decidió sacar provecho del escandaloso pasado de su familia. El hecho es que la noticia de la muerte del jefe de la familia Hernández causó en un momento una gran resonancia en la prensa local, por lo que Olivia y sus hijos tuvieron que repeler literalmente a los omnipresentes periodistas. Oliverio no esperó una invitación especial para él y rápidamente pasó a los guardias subiendo al segundo piso. Con un fuerte empujón de la mano, el hombre abrió la puerta y se encontró cara a cara con su traicionera madrastra. Olivia se puso pálida cuando vio a su hijastro muerto hace mucho tiempo frente a ella e inmediatamente se agarró el corazón. «Esto no puede ser, Oliverio», dijo la mujer respirando con dificultad. «Después de todo moriste, chocaste en ese accidente en el puente. Vimos los restos de tu auto». Oliverio, ignorando con calma las emociones de su madrastra, dijo con cara de piedra: «Buenos días a ti también, madre. Bueno, ¿cómo se las ha arreglado para gastar todo el dinero de mi padre con Juan? ¿O todavía queda algo en esas cuentas que usted, durante todo este año, ha estado creando tan obstinadamente en el extranjero y en Chipre?» Tan pronto como su madrastra escuchó súbitamente, recobró el sentido y nuevamente se puso la familiar máscara de hielo sobre su rostro. Oliverio le dijo lo que le correspondía. Se comportó simplemente de la manera excelente, a pesar de toda la podredumbre de su naturaleza codiciosa y cruel. «Es bueno saber que usted, como antes, está tan preocupado por los negocios de su padre», dijo Olivia Landaverde lentamente y se levantó de la mesa. «Si supieras cómo a veces lamento que mi propio hijo no seas tú, sino este haragán de Juan». Oliverio sacó documentos de la bolsa en silencio y los arrojó sobre la mesa frente a ella. «Se acabó el juego, mamá. Todo está aquí para probar tu participación en la muerte de mi padre, incluyendo la conclusión real sobre su muerte. Según la actual, papá no murió de un ataque al corazón en absoluto. Le inyectaste demasiado el medicamento que le recetó el médico. Sabía que una sobredosis provocaría un paro cardíaco repentino. Y luego sobornó al patólogo para que le diera una conclusión más correcta, ¿verdad? Aquí solo Juan es un tonto. No pudo separarse del original. Siempre fue demasiado emotivo y desequilibrado, por lo que incluso logró contactar a la chica que intentó envenenarlo». El rostro de Olivia, que había permanecido congelado todo este tiempo, tembló cuando escuchó sobre su propio hijo. «¿Qué? ¿Qué tipo de envenenamiento?». Miró a su hijastro incomprensiblemente, pero en ese momento el propio Juan entró en la oficina. El joven miró a su medio hermano muerto con enormes ojos de horror. Finalmente pudo con gran dificultad mirar a su madre para preguntar: «Madre, no creo. Parece que es realmente Oliverio». «No, hijo, no parece. Lo es», respondió secamente la madre. «Tu hermano pretende meternos tras las rejas por culpa de unos papeles pésimos, cuya autenticidad aún hay que probar». «¿Y de qué tipo de envenenamiento me acaba de hablar?». Juan estaba avergonzado sin saber qué responder a esto y cómo reaccionar en general ante la aparición en su casa de su medio hermano, a quien todos consideraban muerto desde hace un año. Sin embargo, el propio Oliverio resolvió este dilema. Sacudiendo el cuello de su chaqueta, el joven empresario miró su reloj y en ese momento el rugido de las sirenas de la policía se escucharon en el patio de su finca. «Oh, entonces vino la policía», dijo con una sonrisa. «Creo que será muy interesante para ellos darse cuenta sobre mi padre y cómo intentaste matarme 2 veces y sobre tus innumerables transacciones financieras, por supuesto». Juan, con un fuerte grito, trató de atacar a Oliverio, pero él logró repeler el ataque a tiempo. En ese momento, Olivia Landaverde sacó una pistola del cajón inferior de su escritorio y apuntó directamente a su hijo adoptivo. «Debería haber hecho esto hace 2 años, cuando fuimos todos juntos a Dubái. Un movimiento pequeño y descuidado en el techo de ese centro comercial y estarías alimentando gusanos en tu tumba, honestamente». Olivia apretó el gatillo y sonó un fuerte disparo en la habitación.
Oliverio logró esquivarlo milagrosamente, lo que no se puede decir de Juan. «Mamá», escuchó un débil suspiro y el joven cayó lentamente en el suelo. «No», gritó desgarradoramente la madrastra. «Juan, mi hijo, no». La mujer corrió hacia su hijo, pero al caer de rodillas, vio inmediatamente a policías armados entrar en la habitación. «Sí, tendremos mucho de qué hablar contigo, Olivia Landaverde», dijo sorprendido el investigador mirándola a ella y a su hijo herido. El policía se llevó la radio a los labios y dijo en voz alta: «Ambulancia a las colinas, rápido, la casa 22. Una herida de bala en el hombro. El hombre está vivo, pero parece haber perdido mucha sangre». Después de un par de minutos, los brazaletes de acero encajaron en las manos de la desafortunada mujer de negocios. «No creas que me voy a estar en la cárcel por mucho tiempo, Oliverio», con una mueca de desdén, le dijo a su hijastro. «Tengo muy buenos abogados. Afortunadamente tu papi se encargó de que su familia siempre estuviese seguro para tales casos». «No lo creo», dijo Hernández Jr. con calma. «Ya los llamé y me aseguraron que no brindarían ninguna ayuda a la asesina de mi padre. Sí, y no hemos sido una familia durante mucho tiempo. Olivia, entonces lo máximo que puedes pagar es la protección estatal, y como escuché, no es muy efectiva». Olivia Landaverde gruñó enojada por la impotencia, después de lo cual la policía se la llevó y la metió en una patrulla. La ambulancia que llegó un poco más tarde se llevó a Juan en una camilla. Los médicos tuvieron que extraerle la bala que le dejó su propia madre, después de lo cual también iría a la cárcel. Como se supo durante la investigación, el teléfono de la madrastra de Oliverio en realidad contenía correspondencia remota de un chat secreto. Allí, ella y su hijo ordenaron un intento de asesinato de su hijastro en el callejón y organizaron el corte de la manguera del freno de su automóvil. Todo esto se hizo a través de un conductor, no el más honesto, a quien el padre de Oliverio despidió incluso antes de su repentina muerte. Esto y también un cuchillo con rastros de huellas dactilares del mismo conductor, que estaba guardado en una caja fuerte, debería haber proporcionado a Olivia Hernández y a su hijo cómplice una sentencia muy larga, aunque como admitió Juan, guardó documentos y pruebas en una caja fuerte para entregar a su madre a la policía si quería dejarlo sin dinero, para convertirse en la única dueña de la herencia. En cuanto a Leticia, también lograron detenerla. La policía llegó justo a tiempo porque la bella ya estaba a punto de escapar del país y la capturaron justo en el aeropuerto. Durante el interrogatorio, resultó que Leticia había sido una envenenadora en serie durante mucho tiempo. Como esperaban Oliverio y Julia, la mujer había hecho varios envenenamientos más, además de intentar matar a Juan Hernández. Desafortunadamente, también el empresario Víctor Hernández había sido uno de ellos. La mujer se ganaba la confianza de los hombres, a menudo convirtiéndose en su amante, o como en el caso de Juan, en la novia, y luego los envenenaba con un potente veneno obtenido previamente de su hermano químico. Además, el hermano de ella, que también fue compañero en todas las estafas, ayudó a Leticia a retirar todo el dinero robado de los ricos a cuentas suizas seguras, por lo que después de tales operaciones era casi imposible encontrar el fin. Ahora Leticia, al igual que Olivia y Juan, obtendrían lo que se merecen y pasarían el resto de sus vidas, no en el lujo como esperaban, sino en una celda de prisión abarrotada. Cuando se reveló toda la verdad sobre Leticia, Oliverio hizo todo lo posible para rehabilitar a la embarazada Julia en la sociedad. El joven empresario se aseguró de que retiraran todos los cargos en contra de la mujer y su reputación volvió a estar limpia como la nieve. Es imposible decir lo feliz que estaba Julia cuando supo que ya no tendría que vivir con la marca de Expresa. Agradeció a Oliverio con todo lo que pudo. La mujer se quedó a trabajar para el empresario en la casa y continuó ayudándolo con las tareas de la casa hasta que llegó el momento que ella diese a luz. Lamentablemente, como Julia no tuvo la oportunidad de hacerse una ecografía en la cárcel, la mujer no supo hasta el último momento que iba a tener mellizos. El parto fue muy difícil, pero al final Julia se las arregló, dando vida a dos niños maravillosos. La joven madre los nombró Antonio y Sebastián, en honor a sus abuelos de ambos lados. Oliverio estaba feliz de cuidar a la mujer en labor de parto, mientras se recuperaba en el hospital, y con mucho gusto trajo las cosas necesarias para ella y los niños. Y una vez, poco antes del alta, Oliverio notó lunares inusuales en el lado derecho del cuerpo en ambos niños. El hecho era que en su cuerpo tenía exactamente el mismo lunar, absolutamente de la misma forma y tamaño. El hombre entendió que esto no podía ser una mera coincidencia.
Tales cosas solo podían transmitirse de generación en generación, y por eso se aventuró a aclarar con Julia. ¿Cómo dices que era el nombre de tu segundo prometido, el que trabajaba en la cárcel como escolta? Roberto, le respondió Julia sorprendida. ¿Qué pasa? Julia, entiendo que esto puede sonar extraño, comenzó Oliverio avergonzado, pero déjame hacer un examen genético a tus bebés. Creo que podría estar emparentado con ellos. Julia se sentó en la cama, meciendo a los gemelos, pero al escuchar esta declaración tan inusual, incluso se congeló por un momento. ¿Por qué piensas eso? Ella solo pudo preguntar asombrada. Verás, crecí en un orfanato hasta los 5 años, le explicó el empresario, pero apenas recuerdo ese periodo porque rápidamente me adoptaron, y estos lunares solo pueden estar en miembros de una misma familia. Asombrada, Julia aceptó hacer una prueba de ADN para los niños, pero los resultados la dejaron absolutamente desconcertada. Oliverio realmente estaba relacionado con sus hijos. Además, según los resultados del examen, era de un círculo muy cercano, hasta primos. Oliverio contrató a 2 detectives privados a la vez para descubrir la verdad sobre su infancia y un mes después le proporcionaron resultados impactantes. Resultó que Oliverio era el hermano del mismo guardia que una vez quiso conectar su vida con Julia. Los hermanos fueron separados hace muchos años, en la primera infancia, por culpa de su madre negligente. La mujer decidió que solo podía criar a un bebé y dejó a Oliverio solo. Arsenia, la desafortunada madre, por la noche como a un ladrón, lo arrojó a un orfanato donde el niño creció hasta los 5 años, antes de que el empresario Hernández lo adoptara. Con el tiempo, luego de que Julia regresara a la casa del millonario, los jóvenes decidieron intentar construir su propia relación. No fue un destello de pasión brillante, pero los sentimientos que surgieron entre ellos resultaron ser muy fuertes y profundos. Oliverio quedó impresionado por el coraje y el desinterés de Julia, por lo que fácilmente podría verla como su futura esposa. Julia estaba inmensamente agradecida con el hombre por todo lo que hizo por ella y sus hijos. Después de todo, era su propio tío. Oliverio adoptó de inmediato a ambos niños, y después de 6 meses de un noviazgo maravilloso, cálido y respetuoso, Oliverio y Julia se casaron. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.